enseguida nos ponemos ahí con el botoncito en rojo y ya estamos en directo para hablar de medio ambiente, para hablar de determinadas cuestiones con nuestro espacio de los jueves. La semana que viene no tendremos porque el jueves será feria y no estaremos con estos directos. Sevillanas por un tubo para que la gente se divierta y lo pase bien. Así que directamente y a esta hora, con la mirada también de reojo puesta en una chimenea, que en esa chimenea, que por cierto, una chimenea que viene cada momento acompañada por las gaviotas, allí en la Plaza de San Pedro. ¿Qué tal, Celeste? Muy buenos días. Buenos días, me alegro de verte Yo y también. de oírte. Parece que ha pasado un siglo desde la última vez con esto del apagón, por lo Y, menos para mí. y hay que ver todo lo que ha pasado en este siglo, ¿eh? Sí, exacto, este es un siglo denso, Muy denso denso. como el programa que traigo para hoy. Espero que nos dé tiempo a oír varias cosas súper interesantes. Recuerda que la semana pasada, no, la anterior, en el último programa comenté que iba a traer a un agricultor porque nos habían pedido desde la audiencia que trajéramos, que habláramos sobre agricultura. Bueno, pues el apagón ha cambiado las cosas, nos adaptamos. Entonces vamos a hablar sobre temas de energía. Falta de energía, demasiada energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de eso, quiero empezar con un pequeño informe sobre la recogida que hicimos el día 26. Me alegro mucho de que el ayuntamiento esté promoviendo estos mensajes de corresponsabilidad de la ciudadanía, etcétera, para mantener el pueblo limpio. Tengo que decir que sí que me gustaría que se incidiera más en no producir, no generar tanta basura, más que en el recogerla o en el ponerla en el sitio adecuado, pero bueno, pasito a pasito. Eso es parte de lo que queremos hacer nosotros con las recogidas mensuales que organizamos, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos si recuerdas, con la gente de CEAR. Hubo 13 chicos de Mali que participaron, que fueron, bueno, Máquinas, ¿no? bólidos, máquinas. No nos dio tiempo a decir, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y ya habían salido corriendo recogiendo basura desde los Salesianos hasta el parking enfrente del cobertizo de Julio. Luego al final nos tomamos unos refrescos allí. También participamos 5 personas del equipo verde de Sanlúcar que organizamos la recogida. Hubo 2 residentes de Sanlúcar, aparte de nosotros 5. Me hubiera gustado que hubiera más, pero bueno, hay muchas cosas, entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer y que ahora mayo es un mes complicado, o abril-mayo está siendo un mes complicado. También participaron 4 mujeres que venían de otros pueblos y yo creo que ha sido la recogida más internacional porque 3 de estas mujeres eran extranjeras también. Bueno, una de que vive en Sanlúcar, extranjero. O sea que yo creo que había como 5 o 6 países representados en nuestra recogida. Así que estuve muy, muy contenta. Recogimos un montón de basura histórica. Sobre todo plástico, que ya sabes la manía que yo le tengo al plástico por los problemas que está causando en el medio ambiente y en las personas. Y bueno, pues estamos pensando en hacer la siguiente el día 24 de mayo, que además mayo pues tiene el último día de mayo, el 31, es el día sin tabaco, el Día Mundial sin Tabaco. Así que, bueno, pues esto es mi informe sobre la recogida. Que por cierto, a esas personas, no, es una anécdota. A todas esas personas, tú que dices que ha sido la recogida más internacional, habitualmente en los pueblos, en los círculos así como más de golpe de corazón, se le dice forastero. 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 ¿Eh? Forastero, pues nada, todos, muchos forasteros. Bueno, Y que pues. quería decir que he hablado con la directora Ana Mas Vázquez, la directora de CEAR aquí en Sanlúcar, y me comentó que están súper contentos con la acogida que están teniendo en Sanlúcar, que todo el mundo se está volcando, gente de que no dan abasto para gestionar a todas las personas voluntarias que se están ofreciendo para echar una mano, incluso
empresarios, etcétera, diciendo, bueno, pues aquí tengo este espacio para esta persona, en fin, que nada, que están súper contentos. Así que eso me pareció genial. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Cuando se anunció que venían estos refugiados de Mali aquí a Sanlúcar, madre mía, algunos querían poner hasta algunas alambradas, ¿eh? De ver lo contentos que estamos con estos chavales, donde además se están integrando de una manera y donde mayoritariamente la gente lo está acogiendo con un cariño enorme, ¿no? Y de eso nos alegramos todos. Sí, en fin, bueno, es bueno para todos, creo yo. Bueno, pues nada, pasamos al tema del día, ¿no? Que supongo que ya se ha dicho 20.000 cosas sobre los apagones, sobre el apagón. Se seguirán diciendo 20.000 cosas. Dime, Antonio. No, te iba a decir que uno de tus invitados me da la sensación, como lógicamente yo no tengo el contacto, pero está teniendo problemas con la cámara, me da la sensación. Ernesto. Sí, efectivamente. Lo digo porque lo tenemos ahí en baja, pero me da la sensación que... no, pues ya lo tenemos, pues ya creo que se ha conectado. Así que cuando tú quieras, damos paso a tus invitados. Estupendo, pues venga, vamos a verlos, ¿no? Y así ya no los presento. Bueno, pues ahí tenemos a Antonio Augusto, Arrebola, y si te parece, ponemos también por aquí, ahí lo tenemos, a Ernesto Romeo, ¿vale? Así que ya están los invitados por aquí, Celeste. Estupendo. Yo oigo un poco de feedback, ¿no? De acoplo. No te preocupes, que vale. Ahí, ya te tengo quitado los sonidos de los dos para que no haya ahí un lío en los enlaces. Estupendo. Pues muchas gracias a los dos. Son mis héroes particulares porque, bueno, ya comenté que íbamos a hablar sobre agricultura y, de hecho, Antonio Augusto Arrebola era el agricultor que venía a hablarnos, pero también quería hablar con él en otro programa porque, bueno, es un hombre muy polifacético y, aparte de agricultor y de hacer agricultura ecológica, pues ha hecho un informe, es miembro de la plataforma Frente Amplio de Sevilla y ha hecho un informe sobre las plantas fotovoltaicas en la provincia de Sevilla. Y le dije ayer, porque tenía pensado invitar a otra persona, lo teníamos todo planeado, hablado, y resulta que ayer le surgió un tema familiar y no puede estar aquí con nosotros. Así que Antonio lo llamé y le dije, ¿puedes venir? Y aquí está. Y lo mismo ocurrió con Ernesto Romeo. Bueno, pues Ernesto Romeo es como mi inicial invitado, miembro de Aliente. Yo sigo oyendo como una... Claro, porque tienen pues los invitados Antonio y Ernesto tienen los sonidos y entonces lo mezclamos. Así que vamos a ir cerrando micros a medida que tú vas hablando y van hablando ellos para que no se crucen, si te parece, ¿de acuerdo? Estupendo. Para que nos entendamos todos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues como iba diciendo, Ernesto Romeo es miembro de la coordinadora de Aliente, que es Alianza Energía y Territorio, pero él lo va a explicar ahora mejor, y se nos une desde el campo que se le ve ahí en Teruel. También es miembro del movimiento ciudadano Teruel Existe. Muchas gracias a los dos, sois mis héroes. Buenos días, Celeste, y gracias por llamarnos. Estoy con auriculares, si veis que mejor que me quito los auriculares, me lo decís. Como has dicho, pues eso, yo soy miembro de la coordinadora de Aliente, vengo porque mi compañero de Sevilla, de Aliente en Sevilla, no podía acudir por un problema familiar, y encantado de poder cubrirle para ayudar a informar a todos vuestros oyentes. Alianza Energía y Territorio, Aliente, agrupamos a más de 200 plataformas y movimientos sociales de toda España que están luchando contra una transición ecológica. Estamos luchando desde 2020 con una transición ecológica que no es ecológica, que es una especulación, y que se podía hacer bien esa transición para aportar energía al país sin hacer una destrucción del medio rural, del medio ambiente, del sector primario. Y bueno, parece que nosotros llevamos muchos años luchando, no se nos escucha lo suficiente, y llega un momento que la burbuja que decimos que genera las renovables pues ha explotado en todas las casas de España y en todas las empresas de España. A ver si ahora ya se puede plantear seriamente este país
que deje de alimentar la especulación y de verdad podamos trabajar de una manera planificada, que es como se deben hacer las cosas. Bueno, gracias, Ernesto. Bueno, pues también tenemos por aquí a Antonio. Antonio estuvo en una reunión con la persona que iba a venir invitada, Juan Hurtado Licén, a quien traeremos en otro programa. Estuvo en una reunión en el Parlamento de Andalucía la semana pasada, ¿no, Antonio? ¿Nos puedes contar con quién os reunisteis, quiénes fuisteis, en calidad de qué se comentó y qué habéis sacado, qué conclusiones habéis sacado de esa reunión? Hola, buenos días. Pues sí, estuvimos allí en el Parlamento de Andalucía, nos reunimos con Inmaculada Nieto del Grupo Parlamentario por Andalucía y allí estuvimos pues la Fundación Aliente, Fundación Savia, Iniciativa del Pueblo Andaluz y la plataforma del Frente Amplio de Sevilla. Y bueno, fue una reunión de trabajo que la verdad fue muy operativa, donde a Inmaculada se le presentó la realidad que está pasando en Andalucía con respecto a la implantación de las energías renovables. Y se hizo un análisis, según las líneas posibles de trabajo, de un manifiesto que surgió en unas jornadas organizadas por Aliente en el año pasado en la Universidad Pablo de Olavide y donde se contemplan 10 puntos de actuación y 10 puntos para llevar a cabo una transición ecológica justa, fuera de toda especulación económica y partidista, como ya ha comentado Ernesto. Y bueno, también pues se trató el tema del POTA, del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, muy importante, sobre todo para llevar a cabo este tema de las energías renovables, que en estos momentos este plan pues se está desarrollando y donde se ha llegado a un acuerdo de presentar sugerencias para regularizar el territorio. Una regulación, un fomento del autoconsumo, que es una apuesta primordial, y esa defensa de las comunidades energéticas. Y presentar una posible propuesta de ley en Andalucía como marco normativo para el desarrollo de las energías renovables. Y pues para ello se ha planteado un calendario de trabajo de una comisión con el Grupo Parlamentario por Andalucía, Aliente y Fundación Savia, y con técnicos especializados en la ordenación del territorio. Entonces, pues a partir de esa reunión, pues se concretarán otras y continuar el trabajo. Estupendo, gracias, Antonio. ¿Tenéis ideas de reuniros con otros partidos políticos? ¿Habéis intentado o no? Porque dijiste que es apolítico, ¿no? Una reunión es algo que tiene que ser apolítico, apartidista, no apolítico, político es todo. ¿O no? ¿No habéis intentado la asociación, el grupo? Por lo menos por nuestra parte, no. No sé si por la parte de Aliente, Fundación Savia, pero desgraciadamente otros partidos políticos no están muy por la labor, porque de hecho, por ejemplo, el Partido Popular, que es el que gobierna en Andalucía, pues está como, digamos, regalando ahora la instalación de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Ese desarrollo descontrolado que denunciamos en esa misma reunión, ¿no? Con Inmaculada Nieto. Entonces, de momento, una otra reunión. Vale, gracias. Bueno, pues, Ernesto. Sí, desde Aliente en Andalucía no, se está trabajando mucho. La verdad es que es de agradecer cómo se ha dinamizado que haya una cobertura de esta federación que agrupa las plataformas para defender a Andalucía ante el ataque tan voraz que está sufriendo por la especulación. Se están reuniendo con todos los grupos parlamentarios y se pretende intentar generar un acuerdo con toda la oposición, para que de verdad haya un planteamiento de cómo debería ser una buena transición ecológica, y utilizando el manifiesto que ha comentado Antonio, que realizamos en las jornadas de escucha al territorio
planteamos que si es una transición ecológica o es una especulación energética. Y aparte de eso, está trabajando de todas las reuniones con los grupos parlamentarios, está haciendo la visita a municipios donde están produciendo esta especulación, reuniones con colectivos, ciudadanos afectados, se está haciendo asesoramiento, posibles alegaciones y formando a la gente para poder trabajar con las alegaciones. Y luego está habiendo reuniones en ayuntamientos con equipos de gobierno municipales. Y luego, como ha comentado Antonio, sugerencias al POTA para el plan de ordenación del territorio de Andalucía, que creemos que es muy importante. Apoyando un poco pues a todos los pueblos y a todos los afectados que está viendo, transmitiendo en los medios de comunicación y a los políticos que las cosas se pueden hacer bien. Al final, nosotros hacemos renovables, sí, pero así no. Pero hay una manera también de explicarlo muy bien, que es hagamos las cosas bien, que es lo que necesitamos, hacer las cosas bien, no hacerlas para solamente fomentar la especulación. Muy bien. Ernesto, quería preguntarte, ¿tienes algunos detalles, alguna información de última hora sobre el apagón? Porque, claro, en un principio hubo mucha discusión, se lanzaron muchas ideas, muchos bulos, muchas cosas, especulaciones. ¿Tienes algo de última hora, algo que se esté manejando en Aliente? La verdad es que como nosotros en el fondo hay una gran parte de lo que ha provocado lo que ha pasado lo llevamos denunciando muchos años. Lo primero, que hay una burbuja, que hay una ausencia de planificación tremenda para que puedan crecer la especulación como quiera, con una alfombra roja, no hay una ordenación y no hay una planificación. Sobra energía en España, está sobrando. Nosotros, no sé si los ciudadanos son conscientes de que nosotros desde el 2008 cada año gastamos menos energía en este país. En este momento estamos gastando aproximadamente el 12% menos que en el año 2007. Entonces, si cada vez necesitamos menos energía porque somos prudentes y, como pidió la Unión Europea, tenemos ahorro y eficiencia, que solamente lo estamos poniendo a las familias y las empresas porque las administraciones no están trabajando para el ahorro y la eficiencia, pues que cada vez lo más importante es gastar cada vez menos energía, ¿no? Todo el mundo, alguien nos lo ha enseñado, su abuelo o sus padres, que hay que pagar la luz cuando se sale de una habitación, eso lo tenemos todos. Y esa es la primera medida que planteaba la Unión Europea en el paquete de invierno, ahorro y eficiencia. Todo el mundo compramos electrodomésticos de AAA, para que gasten menos. Ahí es la primera base, y la primera base que se está ignorando. Y luego, cuando hablamos de renovables, lo que no puede ser es que se hable solo de macrorenovables. Entonces, se tendría que hablar lo primero de autoconsumo de los tejados, de las zonas donde no afectan poner renovables. Pero claro, el que va a buscar negocio va a buscar las tierras más baratas y amedrentar a la gente del medio rural con la utilidad pública para poder decirles que les pueden expropiar. Entonces, al final, esta burbuja que llevamos denunciando tiempo, en parte por el volumen que está habiendo excesivo de energía, explota, y explota también porque técnicamente hay cosas que se están ocultando. Al final la energía no podemos visualizarla como si fuese un tubo de agua, un chorro de agua. La energía es como una onda de frecuencia de 50 hercios. Tiene que ser estable a 50 hercios. Red Eléctrica Española tiene que cuadrar permanentemente cuánto es la oferta de energía que pide el país, cuánta demandamos todos entre todo el país y cuánta, entonces poner esa oferta en producción, que cuadre, que case la producción con el consumo. Eso lo hacen permanentemente de una manera excelente, Red Eléctrica Española, y todos los días está previsto para el día siguiente cuánto se va a gastar en cada hora y qué tipo de energía va a generarse para poder cubrir esa demanda. Esto se ha hecho permanentemente bien los 365 días del año durante décadas. Esto no es un problema. Puede haber energías que sean más rápidas de ponerse en marcha y energías que sean menos, pero ellos técnicamente lo tienen todo controlado. El problema grave, y llevábamos denunciándolo tiempo, es que hay unas energías que producen energía síncrona, que son las que funcionan mediante turbina. Podríamos hablar en renovables, está la hidráulica, luego está la nuclear y está la biogás, es decir, mueven grandes turbinas y no solamente tienen la capacidad de emitir a 50 hercios, sino que si en un momento dado hay una variable por la que baja esa frecuencia de 50 hercios, porque de repente baja un poco el consumo, sube, hay un problema técnico, hay una avería, automáticamente ayudan al sistema a recuperar esos 50 hercios. Si ha bajado a 49,5 a 50,5, pues frenan o aceleran con la inercia que tienen las turbinas para poder estabilizar esa frecuencia. Las energías renovables, que son la fotovoltaica y la eólica, no funcionan mediante turbinas.
pueden colocarle aparatos para que intenten generar su energía a 50 hercios, pero no son capaces de ayudar al sistema a regularse, a subir o a bajar para, en un momento dado, cubrir un desajuste de esa frecuencia que necesitamos para que sea el sistema estable. Con lo cual, lo que nadie nos ha comentado y no ha querido afrontar nadie es que hay un límite en el mix energético sobre las energías renovables que deben entrar. Si entran más de más del 50%, estamos asumiendo un riesgo de que si en un momento dado hay una desestabilización del sistema por cualquier tipo de razón, no va a poder estabilizarlo la producción energética que hay a esa frecuencia a 50 hercios. Cuando el sistema se destabiliza, lo que hace es desconectarse para no crear grandes averías, para no crear grandes problemas. Cualquiera, desde una nuclear por seguridad a las plantas renovables en un momento dado, porque le está marcando el sistema que hay un problema. Entonces aquí lo que se trata es, lo que hemos dicho, de planificar, de saber ser conscientes de qué necesitamos para mantener el sistema estable, de utilizar cada cosa, cada energía, cada tipo de energía con sentido común para que sea todo estable, para que sea coherente. Y eso es lo que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque solo se está alimentando una especulación tremenda en la cual está produciendo que sobra energía. Estupendo. Que es que sobra electricidad, ¿no? Que estamos generando demasiada electricidad. Que has dicho de electricidad, porque a veces cuando nos hablan de que nos falta energía, nos están un poco engañando con el término energía, que yo ahora mismo la has hecho bien en decir electricidad. Para que nos hagamos una idea del 100% de la energía que gastamos en nuestro país, aproximadamente el 30% es energía eléctrica. El resto es otro tipo de energías. Los vehículos, los aviones con otros combustibles, los barcos. Entonces, al final estamos hablando de energía eléctrica. Hay que intentar electrificar más, que podemos hablar de eso, de cómo nos está haciendo y dónde se debería poder hacer desde hace años. Pero en el fondo estamos hablando de la energía eléctrica, de ese 30% de la energía que consumimos la sociedad de este país. Que además, según, yo quería lanzar un nombre que todavía no hemos mencionado, que es el de Antonio Turiel, que supongo que ahora mismo está invitado a un montón de programas porque lleva muchos años advirtiendo de que un apagón así iba a ocurrir en algún momento. Hablaba de que a lo mejor se iba a apagar media España. Ups. Seguimos, te escuchamos, Celeste. Se nos congela tu imagen, pero te estábamos... Ahora volvemos. Es que he dicho Antonio Turiel y entonces, claro, ha explotado todo. No sé si he sido yo la que se ha ido. No sé dónde se cortó. Hablaba de Antonio Turiel, ha sido invitado a muchos programas últimamente porque todo esto del apagón lo estaba él anunciando, llevaba mucho tiempo anunciándolo, que no estábamos haciendo esta transición correctamente y que uno de los artículos que he leído, uno de los muchos artículos que he leído últimamente, el titular decía que la causa de este apagón ha sido la codicia de las empresas que están intentando vendernos todo este nuevo producto, ¿no? Esta nueva burbuja inmobiliaria. Quería hacerle una pregunta a Antonio. Tú has hecho este estudio de las plantas fotovoltaicas en Sevilla, ¿no? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es lo que has encontrado? ¿Qué te parece interesante? A ver, ¿cuáles son los problemas? Sí, bueno, en Sevilla quizás sea una de las provincias españolas donde se ha visto más claro ese crecimiento de una forma brutal, porque según los datos que pude recopilar, en Andalucía, desde el año 2015 al 30 de junio del 2024, la potencia instalada de fotovoltaicas ha pasado de 885 megavatios a 6.907, un incremento del 780%, o sea, algo increíble, ¿no? Y claro, Sevilla, sobre todo, porque por su potencial, por las horas solares, pues una de las más, digamos, demandadas. También los terrenos son mucho más llanos,
son mucho más asequibles a la hora de la instalación de estas plantas y es una de las provincias donde se ha visto muy claro el crecimiento. Quizás ha pasado mucho más desapercibido que en otras como ahora Jaén, Granada, porque nos encontramos que aquí pues no se ha tenido que arrancar olivos, sino que se han utilizado sobre todo tierras de cultivo de secano, cereal, en las que se le han alquilado las tierras a los propietarios y no ha habido, digamos, esa llamada de los pueblos, de las quejas de esos agricultores en los que se les ha despropiado sus tierras. Y entonces por eso ha pasado quizás más desapercibido este crecimiento, ya digo, de una forma tan desmesurada y alarmante, ¿no? Y increíble que cuando cada vez en España usamos menos electricidad, menos energía, ¿no? Y esto, Antonio Turiel indica que es por la desindustrialización. Nosotros sí estamos ahorrando mucho en nuestras casas y tal, pero Europa en general se ha desindustrializado, ha enviado su industria a China, a otros países, y entonces no estamos utilizando tanta energía como consumíamos antes. Y que haya aumentado un 700%, ha dicho, un 700% en Sevilla, ¿no? Increíble, increíble. He leído un titular también o un artículo que habla de que en Francia no se puede entender cómo se están arrancando olivos centenarios en la provincia de Jaén. ¿Se entiende en algún sitio? ¿Qué tenéis que comentar con respecto a esto? ¿Sabéis algo? Ernesto, ¿sabes tú algo? ¿Tienes más información sobre lo que está ocurriendo en Jaén? Sí, bueno, lo de Jaén es una barbaridad, pero bueno, como ha dicho Antonio, hay cosas a las que somos más sensibles desde fuera cuando no está en nuestro territorio y un campo de secano no parece que seamos tan sensibles y deberíamos serlo igual, sobre todo simplemente para apoyar a la gente allí. Y hay lugares como pasa con los olivos, en los que somos mucho más sensibles todos, o como me pasa a nosotros aquí en Teruel, el Maestrazgo, que es una zona que podría ser un parque natural, un parque nacional, y dices, ¿cómo pretenden destruir esto? Con nosotros han contactado plataformas de Francia, porque es que nadie lo entiende. Nadie entiende que se puedan quitar olivos de 300 años que están produciendo, que están generando empleo para esto. Pero ese es el despropósito y la codicia de esta especulación, que es que no tiene límite. Para que nos hagamos una idea, dado las cifras, Antonio, de crecimiento de Andalucía, ojalá fuese, o sea, es así en muchísimas de las zonas de las provincias, las comunidades autónomas más despobladas, pero fijaros, desde el día del apagón, solamente están controlando cuánta renovable entra. Que si alguien tiene dudas de cuál es el problema, aunque no lo quieran decir todos, porque hay siempre hay intereses económicos de los del gas, intereses de los de las renovables, intereses de las nucleares y intereses políticos absurdos, porque en esto deberíamos estar todos de acuerdo, que deberíamos escuchar lo que dicen los técnicos, no tenía que ser un tema partidista, ¿sí? Y buscar la solución estable, de estabilidad. En este momento, desde el día del apagón, solo está entrando en producción el 25% de la fotovoltaica que hay instalada en España. O sea, en este momento el 75% de la fotovoltaica que hay en España no está produciendo. No le dejan producir porque hay un exceso. Y mientras tanto resulta que hay muchísimos proyectos aprobados para instalarse, muchísimos proyectos que quieren intentar hacer más en los lugares. ¿Alguien puede entender esto? ¿O solo se entiende cuando hablamos de especulación? No puede ser, si es que sobra directamente. Antonio Turiel ahora ha planteado lo de la codicia, pero yo aconsejo escuchar vídeos suyos de hace 3 meses, en lugar de cuando ha venido todo el tema del apagón, porque lo que está planteando es lo que decíamos, lo que les he comentado antes, el problema, la explicación que he planteado antes de la frecuencia, y cómo en el fondo hay un exceso y no puede superar el 50% de las renovables. Esto lo explicó Antonio, que es una persona muy didáctica, es un científico del CSIC, y igual que ha comentado muchas veces que el impacto de las renovables no es cero, exige unos materiales para producirlas, puede generar problemas de contaminación en los lugares donde se ponen y aparte evidentemente tiene un impacto sobre el medio rural y sobre la biodiversidad. Entonces al final, como digo yo, es que no hay nada malo, todo en su justa medida es correcto para garantizar una estabilidad y poder conseguir los objetivos de no tener CO2, o sea, pero no se puede soñar con algo que al final no es viable y al final genera un problema.
Y esto es importante porque entonces cuando decimos, o sea, se va a garantizar que le paguen el alquiler del parque fotovoltaico que le han puesto si no le dejan producir todos los días, si solo le dejan producir un día de cada 4. ¿Se van a cumplir los contratos de alquiler? ¿Se van a cumplir luego el desmontar esos parques de manera correcta por parte del empresario cuando pone una fianza ridícula? ¿O le va a caer al propietario también el problema de desmontarlos dentro de varias décadas? No puede ser. Esto hay que pararlo y hay que decir que no dejen de especular, dejen de no planificar, que la administración su trabajo es planificar, y se empiecen a hacer las cosas bien y parar ya un poco tanta especulación sobre el medio rural de este país que no tiene límites y es vergonzoso. Yo lo he dicho en más de un sitio, estamos en este momento provocando, y digo estamos y me molesta casi incluirme, pero bueno, lo digo como sociedad, para que todos seamos responsables y los impliquemos, la mayor destrucción medioambiental y la mayor destrucción del medio rural que se ha visto en la historia de la península ibérica. Y esto hay que ponerle límite. Si no lo hacemos ahora, que también nos afecta ya directamente a que se nos corte la luz en nuestra casa, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y necesitamos la implicación de todos, es decir, basta ya, señores. No nos cuenten cuentos por intereses económicos o por intereses políticos o partidistas y ocúpense de hacer las cosas bien y no de estar preparando un problema en un país que no debería tenerlo, debería tener una gran oportunidad, porque la transición ecológica, si lo hiciésemos como plantea la Unión Europea, era una gran oportunidad. Nosotros tenemos hechos estudios de que la energía que planteaba el Plan Nacional de Energía se podía alimentar al país utilizando todos los tejados del país y todas las zonas antropizadas, las zonas que ya el ser humano ha afectado, utilizando zonas como las vías de comunicación, las autovías, el ferrocarril, las minas, los invernaderos. O sea, es que se puede hacer las cosas bien, pero no han querido, han evitado. ¿Cuántas placas vemos con tejado solar cuando andamos por nuestro país? Muy pocas, porque se ha evitado fomentar el autoconsumo, fomentar las comunidades energéticas. En un tejado produce el doble que una placa solar en Alemania. Esto quiere decir que cualquier familia española y cualquier empresa española podría generar el doble de energía que una en Alemania. Las familias tendrían más capacidad económica porque podrían generar más cantidad de luz, y las empresas, que esto es muy importante, las empresas serían más competitivas que en ningún lugar de Europa, generando su propia energía, porque la energía que se genera en grandes parques se pierde el 34% de la energía por el transporte y aparte tiene el impacto de todas esas redes eléctricas. Y en cambio, cuando tú te pones la energía donde tú la consumes, que se llama generación distribuida, intentar generar donde se consume, generas mucho menos impacto y muchas menos pérdidas de energía. O sea, entonces, ¿se pueden hacer las cosas bien? Sí. ¿Las están haciendo bien? No, las están haciendo fatal. Podemos a ver si de verdad para ya esto y nos centramos en hacer las cosas como Dios manda. A ver si el apagón tiene como consecuencia que se conozca más el tema y que tomemos ya una decisión. Yo estoy convencida de que tenemos que concienciar a la ciudadanía, que es la ciudadanía la que tiene que exigirle a la política, a los políticos que se produzca este cambio, porque los políticos nunca van a ir cambiando cosas que ellos no piensen que van a ser aceptados para que los vuelvan a elegir, ¿no? Antonio Ríos, ¿tienes algún comentario, alguna cosa, que has estado ahí muy calladito? No, porque tenía la vista también puesta en otra historia. Ha habido ahí con el tema de la famosa fumata, que esto no tiene nada que ver con las renovables, bueno, sí, tiene que ver con el medio ambiente, el humo que de la chimenea, ¿no? Y ha habido ahí una especie de confusión, como era de esperar, entre la blanca y negra. Ha habido gente que ha dicho habemos papa, pero no ha habido papa, porque al final ha sido negra. En fin, yo he estado también pendiente de reojo a esa historia. No, yo al hilo a cualquiera de los dos, Antonio o a Ernesto, al margen de la cantidad de cosas que a raíz del apagón se vienen comentando en todo este entorno, y como habláis también de los ciudadanos, de qué manera tienen que exigir y demás, pero sí que les quería preguntar, Celeste, de qué manera, porque es verdad que también hemos escuchado a través de redes y a través de medios, de qué manera va a repercutir en el ciudadano lo que ha ocurrido en la subida de la factura de la electricidad, en la factura de la luz para los ciudadanos en este país. Porque de eso se habla poco y eminentemente es que la gente al final se pierde, o vamos a ser sinceros, nos perdemos en la cantidad de cosas que se están diciendo por parte de unos y de otros, de qué es lo que ha pasado, de cómo se va a generar, cuál ha sido el problema, si esto puede volver a ocurrir.
pero al final a la gente lo que les interesa es lo que cada mes está pagando la factura de la luz, que es verdaderamente tremendo, ¿no? Y no sé, y eso sí que me gustaría, no sé si Antonio o Ernesto nos lo podéis comentar. ¿Por dónde empezamos? Venga, pues Ernesto, te abro micro. La factura de la luz a los ciudadanos, pues siempre les va a subir. No nos llevan diciendo muchos años que nos iba a bajar la factura de la luz por la implantación de tantas renovables, que si hay muchos días a ceros, ¿alguien paga la luz a cero algún día? Al final todo está preparado para que una cosa es el pool energético y cómo trabajan ellos, y otra cosa es cómo paga la factura el ciudadano. ¿Ha visto algún ciudadano que le haya bajado la factura o ve que le suben? Es más, ahora uno de los grandes peligros es que nos van a plantear subir, se va a plantear, no, es que hacen falta más, mejores instalaciones en la red eléctrica de este país. Es una de las demandas que tienen. Bueno, yo pediría a los ciudadanos que miren las noticias y que vean que llevan un año las empresas eléctricas demandando que el Estado invierta más. Pero ahora vienen los centros de datos y también dicen que invirtamos más. Oye, si es vuestro negocio, ¿por qué no invertís vosotros? Porque es que los ciudadanos españoles estamos pagando el 50% de la factura de la luz, es impuestos, que mucha parte de ellos están destinados al mantenimiento y la renovación de las líneas eléctricas. Así que, si nos toca poner ahora más para cambiar las líneas eléctricas, lo primero es preguntar qué se ha hecho con el dinero que llevamos pagando en nuestras facturas todos los años, todos los meses, y si alguien tiene interés en ganar dinero, que se lo pague él, su empresa, ¿no? Su centro de datos o quien sea, no los demás. Y luego, prácticamente, todo hacia donde nos dirigen, porque como he dicho antes, aquí no nos olvidemos que todos en sus discursos tienen sus intereses económicos, en lugar de priorizar las valoraciones técnicas para poder tomar soluciones coherentes. Todo nos conllevará a pagar más. O sea, ahora mismo, si las renovables tienen un límite que no nos lo han dicho, lo que hacen es que tiene que haber más gas enchufado. Cuando hay más gas, que la factura de luz es más cara. Pero ¿sabes quién gana más cuando se enchufa el gas? Las renovables también ganan más, porque les pagan más, porque se enciende se enciende el gas. Cuando nos plantean ahora, no, es que como sobra energía tenemos que atraer industrias, y nos plantean traer aquí centros de datos, o el hidrógeno verde, que es otra gran burbuja y mentira financiada con dinero público de nuestros impuestos. ¿Qué pasa? Si hay centros de datos, porque tenemos más renovables, ya, pero cuando no haga sol, cuando no haya viento, o cuando hay que estabilizar el sistema, que como estamos viendo ahora, ¿qué hay que meter? Más gas. ¿Qué supone el más gas en el mix? Mayor factura de la luz. Mayor factura de la luz. Y más ganan todos directamente. Acordémonos de esto, ¿vale? Que cuando ganan unos más, al final acaban ganando todos. Entonces, todo nos está llevando un poco en esa dirección. O sea, no están priorizando una planificación que de verdad evalúe tanto la estabilidad del sistema como la priorización de que haya unos costes coherentes para poder de verdad abaratar la factura de la luz. Al final, la única forma de abaratar la luz es ponernos placas solares en nuestros tejados, que es lo que tenemos que saber. Y las industrias, las empresas, es la única manera. Y hay muchas cosas que están bloqueando. Están haciendo que no haya vertido excedentes, que las empresas no tengan vertidos de excedentes, no hay ayudas prácticamente para el autoconsumo. Las comunidades energéticas, que son una gran herramienta, ni siquiera han implantado el gobierno todavía las directrices europeas para que lo hagan. Las comunidades autónomas, que podrían haberlo hecho al pasar 2 años, tampoco lo están haciendo. Entonces, al final, todo está jugando en nuestra contra, tanto a nivel de estabilidad del sistema, con riesgo de apagón, que puede repetirse perfectamente si no hacer un control grande de lo que ponen, como para el precio de la luz. Y siguen con la especulación, como se está planteando ahora con los centros de datos. Y aquí es donde tenemos que decir basta, cada vez que haya una manifestación, cada vez que haya una información coherente que se está difundiendo por allí, y informar. Al final hemos sido engañados, hemos sido muy engañados con todo este tema, y debemos intentar ir despertando a la gente de que seamos más coherentes, cojamos datos correctos y sepamos lo que está ocurriendo. Otra cosa, Ernesto, a añadir, que creo que no hemos comentado todavía, es que Red Eléctrica Española es básicamente privada, o sea, el 20% es la ciudadanía, son nuestros impuestos y tal, mientras que da un servicio que es absolutamente necesario en el siglo XXI para la vida. Es un poco lo que está ocurriendo con la sanidad pública, ¿no? Que se está desmantelando en función de lo que necesita la privada. Si nuestro objetivo es que alguien, una minoría, gane un dinero X, tenga unos beneficios económicos, entonces todos los demás vamos a salir perdiendo, tanto en salud como en el dinero que tenemos que pagar por la electricidad. Entonces, tenemos que volver, creo yo, a replantearnos que igual la electricidad tiene que ser
un servicio que dependa del Estado, ¿no? Que dependa de la ciudadanía, no de unos intereses privados. No sé. En fin. Bueno, lo digo porque, de hecho, en nuestro canal privado ahora mismo alguna persona nos ha mandado por aquí diciendo que han recibido cartas de algunas de las empresas eléctricas que tiene mucho que ver con Sevilla y con Andalucía, en las que ya se le dice que a partir del 1 de mayo, pues por ejemplo el IVA le va a subir al 21%, estaba antes en el 10 o creo el 12, y ahora pues al 21, y creo que también otro de los impuestos añadidos en esa factura le van a subir, con lo cual, lo que estaba diciendo quizás Ernesto, y que la gente posiblemente se pierde mucho en todas las culpabilidades, en toda esta historia, y lo que le interesa es realmente hasta dónde vamos a llegar, porque es imparable en este sentido. De todas maneras, bueno, yo no sé, Ernesto y Antonio, una recomendación es como hemos tenido la experiencia del apagón, donde durante 10 horas hemos estado con todo desenchufado, con velas y con... pues oye, vamos a probar, ¿no? Y vamos a hacerle que ganen menos, ¿no? Digo yo qué sé. Bueno, es un tema más de responsabilidad. Yo creo, yo creo que el ahorro y la eficiencia, creo que todos estamos poniendo nuestra parte y podemos seguir poniendo más. Lo que tenemos que exigir es que el Estado haga medidas para ello y ayude a ello, y no lo está haciendo. Que seamos conscientes de que si nosotros estamos trabajando en esa línea y él está trabajando en fomentar la especulación y el negocio de grandes, ya incluso de fondos internacionales, que pare ya. Y bueno, aunque tengamos que estar preparados para cosas que puedan ocurrir, que estamos de eventos históricos hasta arriba últimamente, no creo que sea eso. Lo que tenemos que exigir los ciudadanos es que se hagan las cosas bien y no dejarnos tomar el pelo con todas estas cosas. Y llega un momento que tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo, ser críticos, ser gente que cojamos los datos técnicos, podemos evaluar y poder generar un criterio propio, dejarnos de ideologías y de partidismos que no sirven de nada, porque como digo yo soy más de comunidad de vecinos, donde cuando se pone un problema encima de la mesa, buscamos las soluciones y casi siempre estamos casi todos de acuerdo en la mejor solución. Pero en lugar de hacer eso, parece que estamos en un país donde todo es divide y vencerás y todo parece que va por ideologías, como si fuesen uno de Madrid, del Barça, o del Betis, el Sevilla. ¿Por qué no? Vamos a hablar coherentemente de lo que hay y vamos a poner ya un poco de límite a estas cosas, porque parece que están vendiendo nuestros territorios de una manera tremenda. Ahora mismo vosotros estáis sufriendo con proyectos de hidrógeno verde, que es una barbaridad tremenda, que de verde no tienen nada, que es un derroche y además es dinero público, hay muchos informes. Esto que estamos hablando de informes técnicos, hay muchos informes nacionales e internacionales de organismos. O sea, estaba avisado que iba a haber un apagón porque estaban poniéndose demasiadas renovables y lo había un montón de avisos, incluso de informes de la propia red eléctrica española, de organismos internacionales. El hidrógeno verde, hay muchos informes en los que oficiales de organismos en los que dicen no es rentable y no va a ser rentable en un futuro, ¿vale? Con lo cual es una pérdida de energía tremenda, la destrucción de la molécula de agua, con lo cual generará una sequía, un desierto donde se pongan, y encima no va a ser rentable para vender, es decir, cuando les dejes de meter dinero público se va a hundir el negocio, que este va a ser el problema siguiente que nos tocará vivir en los próximos años, que es cuando estos negocios en el fondo hayan tenido su rentabilidad y en el fondo dentro de la burbuja ya no sean rentables, nos dejarán la chatarra allí, pagan unas fianzas ridículas, con lo cual no se puede desmontar con ese dinero y nos quedaremos con la chatarra en los lugares, y los propios propietarios que pensaban que habían hecho un negocio, que se han visto abocados a él por las circunstancias de la presión con la expropiación, pues se verán con un problema. Entonces yo ahí creo que debemos empezar a ser más responsables, más críticos, tener mejor tener más nosotros criterio y defenderlo, hablar unas personas con las otras y empezar a defender que vale ya, que hagamos las cosas bien, que renovables sí, pero así no, y que hay que cuidar más el medio rural y que no se puede tratar a la gente del medio rural expropiándola y amenazándola de las maneras que lo hacen, porque yo no veo a nadie tratar las ciudades así. Y aquí está pasando, y lo que está pasando tiene que parar. Así la sociedad unida tiene mucha capacidad, como ha dicho Celeste, y es lo que tiene que hacer. Muy bien, muchas gracias. Antonio, ¿alguna última cuestión?
bueno, que los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos estamos concienciados. Es cierto que es necesario que este mensaje llegue al mayor número de gente posible, porque hay que conocer los problemas que tenemos en nuestra tierra, y este es uno de los mayores problemas que ahora mismo está afrontando el campo andaluz y las zonas rurales, que ya son muchos los que tienen, y este es uno que los amenaza gravemente. Y simplemente pues eso, luchar y ver de qué manera, digamos, de alguna forma se puede parar. Ya comentabais antes, creo que eras tú, Celeste, el tema de Francia, y en Francia ya por ley, que es algo que aquí se podría hacer muy fácilmente, los aparcamientos de los grandes supermercados por ley están obligados a colocar placas solares en los techos de los aparcamientos. Entonces sería una fórmula, ya lo decía Ernesto, hay muchos lugares donde se pueden instalar esas placas solares que no sea el campo andaluz. Simplemente es voluntad por parte de las administraciones, por parte de las empresas, pero desgraciadamente a las empresas lo que les interesa, como cualquier otra empresa, es ganar dinero, y a ellos no les importa nada, digamos, el sufrimiento de la gente, que ahora mismo en zonas como Jaén, zonas como Granada, tenemos que ser muy conscientes del grave problema, porque por ejemplo en Granada están amenazando uno de los monumentos más importantes que tenemos, no en Andalucía, ya en toda España, como es la Alhambra de Granada, que hay previsto colocar placas solares a pocos metros de la Alhambra. O sea, el problema del paisaje, ¿no?, de nuestra tierra, de Andalucía, es un grave problema, y hay que luchar, simplemente. Gracias, Antonio. Veo a Antonio Ríos que ha puesto una pregunta. Sí, a ver, los compañeros que forman el grupo Sanlúcar Sevilla, aquí está. Dice, hola, por si Ernesto o Antonio nos podéis responder. Dice, hola, nos preguntan en el grupo si hay alguna cooperativa fiable para intentar sumarse a la generación eléctrica renovable que no sea a través de las compañías eléctricas. ¿Quién nos contestáis? Ernesto, Antonio. Yo os puedo, no tengo muchos detalles, pero hubo una cooperativa que es muy grande a nivel nacional, que además nos apoyó en las jornadas que hicimos en Sevilla, de la UPO, las de transición ecológica o especulación energética, que es Somos Energía. Y está también en Andalucía, porque nos apoyaron allí. Y yo precisamente, como consumidor, rechazo las últimas ofertas, por muy buenas que fuesen, porque quiero llamarles a ellos. Quiero llamarles a ellos no solamente por ver la oferta económica, sino por ver un poco cómo pueden trabajar a nivel cooperativismo, que puede ser interesante. Muy bien, Antonio. Sí, bueno, no sé si Antonio, que creo que quería hablar antes, si nos puedes decir algo a esta pregunta. No, vamos, yo creo que Ernesto ya lo ha comentado. Yo es que tampoco conozco muchas así, entonces creo que Ernesto pues ha contestado perfectamente a esa duda. Vale. Y yo puedo añadir algo, porque yo soy cooperativista de Som Energía. No es Somos, es Som. Es catalana, es de Gerona originalmente, Girona. Es Som Energía. Y sí, existe, hay un grupo aquí en Sevilla, Huelva. De hecho, tengo pendiente una entrevista a gente de Som Energía también para este programa. Así que totalmente, la recomiendo totalmente. Por supuesto, hablando de cooperativas, hay reuniones, no tienes por qué asistir ni nada. Hay votaciones para elegir a los cargos directivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, son como un respiro en comparación con los Naturgis y esta gente. En fin, yo lo recomiendo. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final, Celeste. No sé si tanto Ernesto desde Teruel, que lo veo ahí con guantes, no sé si las temperaturas por ahí, y Antonio quieren añadir algo más desde aquí, desde el Aljarafe. Ernesto. Sí, bueno, un poquito fresco, pero porque estoy en la calle. Pero primavera, aquí el refrán ese de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, no falla. No, solamente daros las gracias por ocuparos de este tema, a mis compañeros de Aliente Andalucía y a los compañeros Antonio y Antonio, darles las gracias por luchar por el territorio y ayudar a la gente que está sufriendo este problema, y pedirle a la gente que
que se implique sobre todo por lo menos hablando con la gente, hablando con sus vecinos y con sus familias para contarles que a lo mejor hemos sido todos engañados y la realidad es muy diferente a la que nos han planteado, porque así empezaremos a despertar y poder cambiar las cosas. Muchas gracias. ¿El otro, Antonio? ¿Algún comentario final? Sí, pues nada, como decía Ernesto, daros las gracias por tratar este tema, que quizás con el tema del apagón pues está a la orden del día, pero es un tema que ya llevamos varios años coleando. De hecho, el defensor del pueblo en 2021 ya presentó una queja ante la Junta de Andalucía por esta problemática y bueno, que hay que seguir luchando. Tenemos previsto organizar una reunión en Alcalá de Guadaira porque, como comentaba antes, van a colocar placas solares justo cerca de la Alhambra, pero en Alcalá de Guadaira les han colocado a pocos metros a unos vecinos de una urbanización que un día se compraron su casita pensando que iban a poder disfrutar del campo y ahora, a día de hoy, pues se encuentran rodeados de placas solares y no saben cómo salir adelante porque, claro, esa casa que un día compraron a un precio, pues ahora se ha devaluado y no puede ser. Todo también, por estudios ya realizados, se ha visto cómo donde se instalan esas placas solares sube la temperatura a varios grados. Ya sabemos que con el cambio climático ha subido más. Si encima tienes que vivir cerca de una planta solar y te sube varios grados más, se hace insostenible poder vivir ahí. O sea que ya lo que os digo es eso, seguir adelante y que todo esto llegue a cuanto más gente, mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo lo único que tengo ya es la cita final, que por supuesto es de Antonio Turiel, a menos que Antonio Ríos tenga algo. Aquí estamos rodeados de Antonios por todos lados. Sí, el nombre más común. Bueno, simplemente despedir a Ernesto y a Antonio Augusto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado, por habernos acompañado. Bueno, y lo apuntamos ya, como bendecidos en el espacio con los pies en la tierra. Muy bien, bueno, pues aquí os dejo la cita de Antonio Turiel. Necesitamos un cambio cultural que requiere décadas. El problema es que no tenemos décadas. Así que, bueno, tenemos que ponernos a ello. Bueno, a raíz del espacio, Celeste, es que tenemos unos oyentes maravillosos porque, como yo he mencionado, cuando tú me has dado paso, he dicho lo de la chimenea. Sí. Pues ha habido alguien que me ha mandado algo que tú comentaste. En relación precisamente al asunto del tema del Papa. Dice el Papa: la destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios, ¿no? Que fue una de las cosas que dijo el Papa Francisco también muy con el tema ¿no? Del medio ambiente y demás. A ver ahora el que viene. A ver qué hace. A ver si necesitamos una fumata verde. Verde. Ay. Estaría bien. Bueno, por aquello de la ecología, ¿no? Claro. Vale. A mí el verde. Bueno, está bien. Bueno, que tengo aquí detrás a mi compañero Manolo Hornillo y ya está moviendo la cabeza cuando yo he dicho lo del verde. En fin. Que nada, que te despedimos, muy bien. Que nos vemos después de feria. Y nada, ya seguiremos hablando y seguiremos comentando porque a raíz de este espacio hay gente también que nos está mandando, dice que está muy harto de los que ganan dinero a costa de los ciudadanos, que precisamente los que se tienen que preocupar de ellos no lo hacen, ¿no? Claro. Yo esta mañana escuchaba con esto de la OPA, que también ahora está, me parece que es BBVA con Banco Sabadell, y esta mañana se daba el dato de que el Banco Sabadell ha ganado cerca de 500 millones de beneficios con respecto al anterior. Aquí gana todo el mundo. Esto es increíble. ¿Cuándo vamos a poner pie en pared? Madre mía. Y la gente sigue sin llegar a final de mes. Eso. Y en fin, ¿qué vamos a hacer? Celeste, gracias. A ti, a vosotros. Que bailéis sevillanas, las sevillanas por la salud pública. Y bueno, nos vemos en un par de semanitas. Oye, voy a poner para despedir la foto por aquí, ¿vale? La foto que creo que me has mandado, ¿no? A ver. Vamos a poner la foto de aquí está. Bueno, esto parece. Esta foto es increíble porque parece que habéis ganado un campeonato, ¿eh? Hombre, es que nos sentíamos así. Sí.
Nos sentimos ganadores. Bueno, pues Muchas muy bien. gracias. Gracias, Celeste. Hasta la Venga. próxima, después de feria nos vemos. Chao. Hasta luego, chaito. Hasta luego. Bueno, y nada, nosotros vamos a despedir este directo interesantísimo que nos ha traído hoy nuestra querida compañera Celeste, que además todas las semanas nos está trayendo invitados de lujo para comentar cosas que tienen que ver con la actualidad y con el medio ambiente. Y hoy, pues hablando al hilo de la actualidad, de las renovables, del apagón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, Celeste. Por cierto, que al hilo de todo esto, mientras que estábamos nosotros en directo con Celeste, ha habido alguna confusión con la fumata, que al final ha sido negra. Negra. Ya llevamos 2. Esta tarde será la tercera. Sí, no. Ha salido negra. Algunos la han visto blanca o semiblanca. Esto creo que alguna vez ha ocurrido, pero y al final, pues bueno, Como lo de la OPA. lo de la OPA, ¿no? Sí, esta es la OPA que yo quiero. Vale. Bueno, ¿esto qué quieres? ¿Que lo meta yo en directo ahora? Claro, que se lo dedica a María González, que la ha pedido por la OPA. Uh-huh. ¿Sabes? Pero esta OPA es mejor. Esta OPA es mejor, ¿no? La OPA del koala. OPA. Venga, pues, ¿qué quiere? Que lo introduzcamos aquí, ¿no? Quitamos la foto. A ver si va. No, a ver si lo va. Ah, vale. Nos quedamos en la 88.7. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Celeste. Y vamos a